El dinero. El dinero, esto me recuerda a una vieja y salada historia. En una aldea remota, rodeada de montañas serenas y campos verdes, vivía una mujer llamada Aiko. Aunque llevaba una vida tranquila, sentía que la energía en su hogar no fluía adecuadamente y la prosperidad material parecía esquiva. Aiko había escuchado que, según las enseñanzas antiguas, la colocación de sal en rincones específicos de la casa, como parte de una práctica basada en el Feng Shui y el Zen, podía atraer riqueza y bienestar. Intrigada por esta idea, decidió buscar la sabiduría de una anciana maestra Zen, conocida por su profunda comprensión de las energías y el equilibrio espiritual. Aiko llegó al templo donde vivía la maestra, situada en lo alto de una colina. La encontró meditando bajo un árbol de cerezo en flor, con una expresión de profunda calma en su rostro. Aiko se acercó y le expresó su deseo de aprender cómo la sal podía cambiar la energía de su hogar y atraer prosperidad. La maestra escuchó con atención y luego, sonriendo suavemente, le explicó que, según las antiguas tradiciones del Feng Shui y el Zen, la sal tenía un poder simbólico y energético. En el Feng Shui y en el Zen, dijo la maestra, la sal es vista como un elemento purificador. Su colocación puede mejorar el flujo de energía en tu hogar. La maestra le indicó a Aiko los mejores lugares para colocar la sal en pequeños recipientes. Le explicó que la entrada del hogar es un sitio crucial, ya que es por donde las energías ingresan, y poner sal en ese lugar ayuda a mantener alejadas las influencias negativas, permitiendo que la prosperidad fluya libremente hacia el interior. También le sugirió poner sal en las esquinas de las habitaciones o alcobas que no se utilizan con frecuencia, ya que estos rincones tienden a acumular energías estancadas. Por último, le habló sobre la importancia de colocar la sal en las áreas del hogar donde se maneja o guarda dinero, como la mesa de trabajo o un cajón destinado a las finanzas, indicando que este gesto simboliza la intención de proteger y fomentar el crecimiento de la riqueza familiar. Aiko, fascinada por estas enseñanzas, quiso saber más, pero la maestra, con una suave sonrisa, le dijo: aunque estas prácticas pueden armonizar la energía en tu hogar, la verdadera prosperidad no solo se encuentra en lo que acumulamos. Lo importante es la experiencia directa que tienes al realizar estas acciones con plena conciencia. Viendo la confusión en los ojos de Aiko, la maestra decidió contarle una historia. En tiempos antiguos, un hombre desesperado por mejorar su situación económica consultó a un sabio. Este le recomendó esparcir sal en las esquinas de su casa y en la entrada, asegurándole que esto atraería prosperidad. El hombre, con esperanza, siguió al pie de la letra el consejo, pero al cabo de semanas, no había recibido ninguna riqueza. Desanimado, volvió al sabio, quien le dijo: has seguido las indicaciones, pero lo que falta es tu presencia. La sal puede limpiar el espacio, pero si tu mente sigue cargada de preocupaciones y deseos, no habrá lugar para la verdadera prosperidad. El hombre regresó a su hogar, y esta vez, mientras colocaba la sal, se detuvo en cada esquina y puerta, respirando profundamente y dejando que la calma llenara su mente. Se enfocó en estar presente en cada acción, en cada movimiento. Con el tiempo, comenzó a notar pequeños cambios, su hogar se sentía más ligero, más acogedor. Y aunque la riqueza material no llegó de inmediato, oportunidades inesperadas comenzaron a surgir, y la paz que experimentaba se convirtió en su mayor riqueza. La maestra miró a Aiko y le explicó que el acto de colocar la sal no era simplemente un ritual vacío. Es un símbolo de tu intención, un reflejo de cómo deseas abrir tu vida a la energía de la abundancia. Pero es la conciencia plena y la experiencia directa lo que realmente transforma la energía. Aiko, comprendiendo más profundamente, preguntó si la meditación Zazen podía ayudarla a conectar con esa experiencia directa. La maestra, asintiendo, le respondió que Zazen es precisamente la práctica que nos permite ver más allá de las apariencias y los rituales superficiales, llevándonos a una comprensión más profunda de la realidad.
Déjame contarte otra historia, dijo la maestra. Había una vez un monje joven que, ansioso por alcanzar la iluminación, se dedicó a estudiar textos antiguos y a memorizar conceptos complejos. Un día, mientras estudiaba, su maestro le ofreció una taza de té. Sin dejar de leer, el monje aceptó la taza. El maestro comenzó a verter el té y continuó haciéndolo incluso cuando la taza estuvo llena. El pupilo le dijo al maestro que la taza ya estaba llena, sorprendido. El maestro afirmó este hecho y le dijo que él era como una taza, lleno de conceptos e ideas, y que mientras su mente estuviera ocupada con pensamientos y teorías, no habría espacio para la experiencia directa del verdadero conocimiento. La maestra explicó que el conocimiento intelectual tiene su lugar, pero la verdadera sabiduría y comprensión solo pueden alcanzarse cuando vaciamos nuestra mente y experimentamos la realidad sin las limitaciones de las palabras y los pensamientos. Aiko asintió, comprendiendo que para realmente transformar su vida, no bastaba con realizar rituales o seguir instrucciones al pie de la letra. Necesitaba experimentar el proceso por sí misma, conectar con la intención detrás de cada acto y estar presente en cada momento. La maestra la invitó entonces a practicar la meditación zazen, una forma de limpiar la mente de las distracciones y estar plenamente presente. Juntas se sentaron en silencio, con la espalda recta y las manos descansando suavemente en el regazo. Aiko cerró los ojos y comenzó a seguir el ritmo de su respiración, notando cómo los pensamientos venían y se iban, sin aferrarse a ellos. Con el tiempo, Aiko descubrió que la práctica de zazen no solo le permitía aquietar su mente, sino que también le brindaba una nueva perspectiva sobre la vida. Aprendió a realizar cada acción, ya fuera colocar sal o simplemente caminar, con plena conciencia, apreciando el momento y el flujo natural de la energía a su alrededor. Días después, cuando volvió a su hogar y siguió las indicaciones de la maestra, sintió que no solo estaba colocando sal en las esquinas de su casa, sino que estaba limpiando su propio ser. Cada rincón de su hogar se sentía más ligero, y poco a poco, Aiko empezó a notar un cambio en su vida. Aunque la riqueza material no llegó de inmediato, la armonía y la paz que ahora sentía eran el verdadero tesoro. Al regresar al templo, Aiko compartió con la maestra cómo su vida había cambiado no solo por seguir el ritual de la sal, sino por la experiencia directa y consciente que había cultivado a través del zazen. La maestra sonrió y le contó una última fábula. La sal y el dinero. Esto me recuerda a una antigua historia. En una tierra lejana, un joven estaba obsesionado con acumular riquezas. Visitaba mercaderes y hacía negocios, siempre en busca de más. Un día, mientras viajaba por un mercado, vio a un anciano que ofrecía una bolsa de sal como su único bien. Intrigado, el joven le preguntó por qué vendía algo tan común. El anciano respondió: esta sal tiene el poder de atraer lo que realmente necesitas en la vida, pero solo si la colocas en los lugares adecuados, y lo haces con la mente y el corazón abiertos. El joven, pensando en la riqueza material, compró la sal y siguió las instrucciones del anciano. Pero no encontró oro ni joyas. En cambio, descubrió que sus relaciones con los demás mejoraban, que su salud física y mental florecía, y que la paz que siempre había anhelado estaba más cerca de lo que imaginaba. La maestra miró a Aiko y le dijo: la verdadera riqueza no es solo lo que puedes tocar o acumular. Es el estado de tu mente y el equilibrio en tu corazón. La sal es un símbolo, pero la experiencia directa y consciente es el verdadero camino hacia la prosperidad. Aiko, con un corazón lleno de gratitud, entendió que la prosperidad, la riqueza y la paz no son cosas que se pueden alcanzar simplemente siguiendo un ritual. Son el resultado de una vida vivida, con plena conciencia, donde cada acción es una expresión del equilibrio y la armonía interna. Pero no hemos llegado a lo importante. Recuerdo otra historia, una de otra pequeña aldea, envuelta en montañas y un río que serpenteaba por el valle y que en la estación de lluvias era digno de ver. Allí
vivía un joven llamado Koji. Koji era conocido por su insaciable curiosidad. Pasaba sus días leyendo todo lo que caía en sus manos sobre filosofía, religión y los misterios de la vida. A pesar de todo lo que aprendía, Koji sentía un vacío. Algo le faltaba. A menudo se preguntaba por qué, si ya conocía tanto, seguía sintiéndose perdido y sin dirección. No lograba experimentar la paz interior que tanto deseaba, aunque sabía que existía. Un día, decidió visitar a una anciana maestra zen, que vivía en un templo en las montañas. Se decía que la maestra no hablaba mucho, pero aquellos que pasaban tiempo con ella regresaban transformados, con una comprensión más profunda de la vida. Koji, intrigado, decidió ir en busca de esa sabiduría. Cuando llegó al templo, la maestra lo recibió con una sonrisa serena. Koji le explicó que había leído innumerables libros y adquirido vastos conocimientos sobre el zen y la meditación. Pero aún así sentía que no comprendía la esencia de la enseñanza. La maestra le escuchó con calma y le respondió: el conocimiento es una herramienta. Pero la verdadera comprensión solo llega a través de la experiencia directa. Viendo la expresión de confusión en el rostro de Koji, la maestra decidió contarle una historia. Había una vez un hombre que vivía en una pequeña cabaña en medio del bosque. Un día, oyó hablar de una fruta que, al ser comida, otorgaba sabiduría y paz interior. Decidido a encontrar esa fruta, se embarcó en una larga búsqueda. Pasó años leyendo libros antiguos y consultando con sabios que le describían el sabor y las cualidades de la fruta. Después de muchas búsquedas infructuosas, un anciano le dijo que la fruta crecía justo detrás de su cabaña, en un árbol que él nunca había notado. El hombre regresó a su hogar y, efectivamente, encontró el árbol. Al morder la fruta, comprendió en un instante lo que ningún libro ni palabra le había podido transmitir. El sabor no podía describirse, solo experimentarse. La maestra miró a Koji y le dijo que, al igual que aquel hombre, él estaba buscando fuera lo que solo podía encontrar dentro, a través de la experiencia directa. Ningún libro ni palabra podían sustituir el acto de vivir, de estar presente y de observarse a uno mismo con plena atención. Le invitó a que se quedara unos días en el templo y participara en la meditación zazen junto con los demás monjes. Koji aceptó y comenzó su práctica diaria. Al principio, su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que había leído, teorías y conceptos sobre el zen. Pero poco a poco, con la guía de la maestra, aprendió a observar sus pensamientos sin aferrarse a ellos. Descubrió que la verdadera comprensión no surgía de las palabras, sino del silencio interior. Notó que, cuanto más se enfocaba en su respiración y en el presente, más se diluían las barreras entre él y el mundo que lo rodeaba. Una tarde, mientras meditaban juntos, Koji abrió los ojos y vio a la maestra observando una hoja que había caído al suelo. Su mirada estaba completamente concentrada en la hoja, como si en ese pequeño objeto residiera todo el universo. Koji, intrigado, le preguntó por qué miraba la hoja con tanta atención. La maestra, sin dejar de observar la hoja, le dijo: esta hoja es como cada uno de nosotros. Cuando la miras con plena atención, sin conceptos ni ideas preconcebidas, ves su verdadera naturaleza. No es solo una hoja. Es el aire, el agua, la luz del sol. Es el ciclo de la vida. Pero para ver eso, debes abandonar tus ideas sobre lo que crees que es. Koji comenzó a comprender que las palabras y los pensamientos eran como una barrera que le impedían experimentar la realidad tal como es. Había estado tan atrapado en su mente, intentando categorizar y entender el mundo a través de conceptos, que se había desconectado de la experiencia directa. La maestra decidió compartir otra historia con él para reforzar este aprendizaje. Había una vez un rey que deseaba entender el océano. Encargó a los sabios de su reino que escribieran un tratado detallado sobre el mar. Después de años de esfuerzo, los sabios le presentaron volúmenes enteros sobre las mareas, las corrientes, la salinidad y la vida marina.
El rey leyó cada palabra, pero seguía sintiéndose insatisfecho. Un día, decidió ir al mar él mismo. Cuando sus pies tocaron el agua y sintió las olas acariciando su piel, comprendió lo que los libros nunca le habían podido enseñar: la vastedad, el movimiento y la sensación del océano. Ningún tratado, por detallado que fuera, podía sustituir esa experiencia. La maestra explicó que la mente humana es como una red que intenta atrapar el viento. Los conceptos, las palabras y los pensamientos son necesarios para comunicarnos y organizarnos en el mundo, pero nunca podrán contener la verdad última. Esa verdad solo puede experimentarse directamente, más allá del lenguaje. Koji comenzó a entender que la meditación zazen era la herramienta que le permitiría abandonar esa red de pensamientos y experimentar el viento directamente. En lugar de intentar atrapar la verdad con palabras, la verdad simplemente estaba ahí, esperando ser sentida. Durante su tiempo en el templo, Koji también fue testigo de cómo la maestra interactuaba con la vida diaria. Un día, mientras caminaban por el jardín, vio cómo la maestra se detenía para acariciar a un pequeño pájaro que se había posado en una rama baja. Su gesto era suave y lleno de compasión. No había palabras, ni análisis, solo una conexión silenciosa y directa con el momento presente. Koji se dio cuenta de que esta misma atención plena que la maestra ponía en cada pequeño detalle de la vida era lo que le había faltado. Había estado buscando respuestas en lugares lejanos, cuando en realidad la verdad estaba en el acto mismo de vivir, en cada respiración, en cada paso, en cada mirada. Una tarde, antes de que Koji se fuera del templo, la maestra le contó una última historia. Había una vez un joven pescador que quería aprender a pescar mejor. Se sentaba en la orilla del río, leyendo libros sobre las mejores técnicas y estrategias para capturar peces. Pero a pesar de su esfuerzo, rara vez conseguía algo. Un día, un anciano pescador se le acercó y le dijo: «No necesitas más libros. Lo que necesitas es sentir el río, observar los peces, conocer el agua con tus manos». El joven, al principio dudoso, dejó sus libros y empezó a pasar horas en el río, solo observando y sintiendo. Con el tiempo, su habilidad para pescar mejoró, no porque supiera más, sino porque había aprendido a experimentar el río directamente, sin intermediarios. La maestra miró a Koji y le dijo que su búsqueda de la verdad no era muy diferente. No necesitas acumular más conocimientos. Lo que necesitas es sentarte, estar en silencio y experimentar el flujo de la vida sin intentar atraparlo con palabras. Koji, lleno de gratitud, se dio cuenta de que su viaje hacia la comprensión no había hecho más que comenzar. Al regresar a su aldea, continuó practicando el zazen todos los días, permitiendo que el silencio y la atención plena guiaran su vida. Ya no buscaba respuestas en libros o teorías, sino que se dedicaba a experimentar cada momento tal como era, sin expectativas ni ideas preconcebidas. La experiencia directa se había convertido en su verdadera maestra y con el tiempo, descubrió que la paz y la claridad que tanto había buscado no estaban en conceptos, sino en la simple y profunda experiencia de vivir. Todo esto me hace recordar a Haru había trabajado arduamente durante toda su vida, acumulando una considerable fortuna. A pesar de su riqueza, sentía un profundo vacío en su interior. A menudo se preguntaba por qué, a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, no encontraba la paz ni la felicidad que tanto anhelaba. Un día, mientras paseaba por el mercado del pueblo, vio a un grupo de niños riendo y jugando alegremente con pequeñas piedras y hojas secas. Haru se quedó observando, fascinado por la simplicidad de su diversión, algo que él no había sentido en mucho tiempo. Recordó cómo, de niño, también solía reír con cosas tan simples, sin preocuparse por el dinero o los bienes materiales. Este pensamiento le inquietó y decidió buscar respuestas. Recordaba haber oído hablar de una maestra zen que vivía en lo alto de las montañas, conocida por su serenidad y sabiduría.
Sin pensarlo dos veces, Haru emprendió el camino hacia el templo donde ella vivía. Al llegar, encontró a la anciana maestra zen sentada en el jardín, contemplando las flores de loto que flotaban en un pequeño estanque. Haru, con una mezcla de respeto y ansiedad, se sentó a su lado y le expresó su inquietud. Le contó cómo había pasado su vida buscando la felicidad a través de la acumulación de riquezas, pero que a pesar de todo lo que había logrado, la paz y la felicidad le seguían siendo esquivas. La maestra le escuchó con calma y tras una breve pausa, le dijo: Haru, el dinero puede traer comodidad, pero la verdadera felicidad no se encuentra en lo que posees, sino en lo que compartes. La felicidad no puede comprarse ni acumularse como el oro o las posesiones. Es algo que crece cuando lo das, cuando lo compartes con los demás. Viendo la confusión en el rostro de Haru, la maestra decidió contarle una historia. Había una vez un hombre que vivía en una aldea muy lejana. Era conocido por ser el más rico de la región, pero también por ser solitario y triste. A pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, su corazón estaba vacío. Un día, mientras caminaba por el bosque, encontró a un anciano sentado bajo un árbol, comiendo unas frutas. El anciano, al ver pasar al hombre, le ofreció una de las frutas con una sonrisa cálida. El hombre, sorprendido por la generosidad del anciano, aceptó la fruta y se sentó a su lado. Al morder la fruta, sintió una alegría que no había experimentado en años. El anciano le dijo: el placer que sientes no proviene de la fruta en sí, sino del acto de compartir. La verdadera felicidad no reside en lo que tienes, sino en cómo lo compartes con los demás. La maestra miró a Haru y le explicó que, al igual que aquel hombre, él también estaba buscando la felicidad en el lugar equivocado. El dinero y los bienes materiales pueden ofrecer una ilusión de seguridad, pero la paz y la verdadera alegría solo pueden florecer cuando aprendemos a compartir nuestro ser, nuestra bondad y nuestra presencia con los demás. Haru, aún sin comprender completamente, preguntó: ¿pero cómo puede compartir la felicidad alguien que no siente que la tiene? La maestra sonrió y le dijo: la felicidad no es algo que se acumula primero para luego ser compartida. Es algo que surge en el acto mismo de dar. Es como una vela que enciende a otra sin perder su propia luz. En el Zen, aprendemos que la felicidad no está en lo que poseemos, sino en la conexión que sentimos al estar presentes con los demás, al dar sin esperar nada a cambio. Viendo que Haru seguía reflexionando, la maestra decidió compartir otra historia. En un pequeño pueblo de pescadores, vivía un hombre que había pasado años ahorrando para comprarse una gran barca. Soñaba con el día en que tendría la embarcación más grande del puerto, convencido de que eso le traería el respeto y la felicidad que tanto deseaba. Después de muchos años, logró comprarse la barca más impresionante de todas. Pero, para su sorpresa, aunque todos admiraban su nuevo barco, seguía sintiéndose vacío. Un día, mientras navegaba solo, vio a un pequeño grupo de pescadores luchando por mantenerse a flote en su barco maltrecho. El hombre, sin pensarlo, decidió ayudarlos. Subió a los pescadores a su gran barca y mientras los llevaba de vuelta a la orilla, compartió con ellos su comida y sus historias. Esa noche, mientras los pescadores se despedían con gratitud, el hombre se dio cuenta de que había experimentado una profunda paz. No fue la barca lo que le trajo la felicidad, sino el acto de ayudar y compartir su tiempo y recursos con los demás. Haru empezó a comprender lo que la maestra le estaba diciendo. La felicidad no es un estado que se alcanza solo para uno mismo, sino algo que crece al dar a los demás. No era necesario tener grandes riquezas para compartir, lo que importaba era la presencia, la compasión y la generosidad del espíritu. La maestra le invitó a quedarse unos días en el templo, donde podría experimentar esta verdad por sí mismo. Durante esos días, Haru participó en las actividades diarias del templo: meditar, limpiar, preparar la comida. A menudo se sorprendía de cómo los monjes, que no poseían más que lo estrictamente necesario, estaban llenos de una serenidad y alegría que él no había experimentado en su vida. Cada acción que realizaban, por pequeña que fuera, se hacía con plena atención y con el espíritu de servicio a los demás. Una mañana, Haru se unió a los monjes en la preparación de la comida.
Mientras cortaba los vegetales, observó cómo cada uno de ellos trabajaba en silencio, pero con una actitud de profunda entrega. No estaban preparando la comida solo para ellos mismos, sino para compartirla con toda la comunidad. Haru se dio cuenta de que, en ese simple acto de cocinar juntos, se estaba generando una energía de conexión y bienestar que iba mucho más allá del alimento en sí. Esa tarde, la maestra se acercó a Haru y le dijo: «Lo que has experimentado estos días no es diferente de lo que has estado buscando toda tu vida. La felicidad se encuentra en el acto de dar, en compartir sin esperar nada a cambio. No es el dinero lo que trae felicidad, sino la generosidad de espíritu, la disposición a estar presente y a ofrecer lo que tienes, ya sea tu tiempo, tu atención o tus recursos». Haru, con una nueva comprensión, le agradeció profundamente a la maestra por sus enseñanzas. Decidió regresar a su aldea con una nueva perspectiva. Al llegar, comenzó a involucrarse más en la comunidad. Compartía no solo sus recursos materiales, sino también su tiempo, su escucha, su atención. Descubrió que al estar presente para los demás, su propio corazón se llenaba de una paz y una alegría que el dinero nunca le había podido ofrecer. Un día, mientras ayudaba a un vecino a reparar su casa, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente feliz. No había comprado esa felicidad, ni la había encontrado en algún lugar lejano. Había surgido en el simple acto de compartir, de conectarse con los demás. Haru ha comprendido lo que muchos pasan toda la vida sin descubrir: que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que compartes. No es el dinero lo que hace a una persona rica, sino su capacidad de dar sin reservas.